Buenas noches, estamos una vez más en el canal Meditación Activa. Vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con criaturas sobrenaturales, acontecimientos, avistamientos sobre estas criaturas, y vamos a contar algunos casos que ocurrieron acá en Chile sobre estas criaturas, llámese chupacabras, reptilianos, etcétera, y cómo estas criaturas o estos entes, como queramos llamarlos, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, tiempos de guerra, de conflictos, tiempos del fino de una raza, aprovechan los efluvios de nuestro planeta que están tan contaminados, tan bajas las vibraciones, porque ellos se alimentan de estas vibraciones, se alimentan de la violencia, de los conflictos, de la degeneración sexual, de la falta de valores, de la falta de religiosidad, del ateísmo, del materialismo, en definitiva. Todas estas criaturas se alimentan de todo esto. Por lo tanto, y en relación al estado de la humanidad, para ellos es un campo de cultivo para poder desarrollar todas sus actividades ritualísticas, y el origen y la naturaleza de estos seres es bien amplia. Algunos son creaciones del hombre, otros son seres que dicen que vienen de otras dimensiones, interdimensionales, que penetran en esta dimensión, que entran y salen, otros que viven bajo la superficie terrestre, hablemos así, en cavernas, en infradimensiones, pero son más cercanos, están más presentes de lo que uno imagina. Esta noche nos acompaña, como desde costumbre, nuestro contertulio José Antonio, y también nuestro contertulio Jorge Pinto, que está esta noche en off. Buenas noches, amigos, y te pido, Toñito, por favor, que tú nos relates el caso de una de estas criaturas que ocurrió acá en Chile. Lo que ocurrió en el norte en el año 2000, ahí en Calama, que ocurrieron muchos hechos de ataques de esta criatura. De hecho murió gente. Y también acá en la región, en la quinta región, de animales muertos que se han encontrado, que le han succionado la sangre. En general se conoce que existe lo que se llama el chupacabra. Ese animal se le ha denominado así. Se piensa que es un animal alado que se mueve por lo que es sectores rurales, comiendo y atacando animales. Lo que yo quería hablar es que en el fondo no es tan así que sea un animal. Últimamente se ha dado una hipótesis que no es un animal, sino es un ser que viene de otra dimensión. Es un ser interdimensional, entonces. Interdimensional, que en la antigüedad se podía conocer como las gárgolas. O un demonio, definitivamente, que tiene inteligencia, tiene capacidad de dominar a tanto un animal como un ser humano, y que estos seres realmente se conocían en la antigüedad. Aparte que en este país, en esa época, hubo muchos rituales de tipo satánico en ciertos templos internos que hay acá en Chile. Eso nunca se ha hablado, en donde estos seres tuvieron como una puerta de entrada para salir en este país. Entonces se confundió a la gente, porque obviamente la gente piensa que es un animal no conocido, porque en el fondo cuando uno lo ve como un animal, pero tiene un nivel de inteligencia y tiene capacidades mágicas, hablemos así, de dominar a la víctima. Bueno, de acuerdo a personas que hicieron un estudio detallado, se dieron cuenta que en el fondo el animal no es que se alimente de la víctima, sino que absorbe su energía, y la forma de absorberla en forma física es que la víctima queda completamente seca.
y la destrucción física de la víctima a veces lo hace porque el ser tiene intenciones de demostrar un ataque sangriento. No porque le interese hacer ese ataque, sino porque va en su naturaleza, como un ser demoníaco. Este es otro punto de vista. Y hemos configurado que hay como dos tipos de seres, uno más chico y uno más grande. Ambos seres tienen facultades, tienen capacidad de moverse, lo que se llama en la cuarta dimensión. Por eso desaparecen y aparecen. Y las personas a veces, o los dispositivos electrónicos no los pueden filmar porque manejan esa parte que es la cuarta vertical. Entonces, al manejar la cuarta vertical, ellos tienen, a veces pueden influenciar o cambiar el estado eléctrico del dispositivo. Hay mucha gente que antes de verlos ha escuchado un ruido metálico y siente una especie de adormecimiento y quietud del ambiente. Entonces la persona queda como paralizada. Eso lo provoca este mal llamado animal. En el fondo yo pienso que es una gárgola que tiene conocimiento, hablemos así, esotérico de cómo se mueve el ser humano, y que en el fondo se alimenta de la energía sobre todo de personas que quizás no andan con muy buena vibración, porque cuando una persona anda con una alta vibración, estos animales o seres no se acercan. Por eso una persona que se deja llevar durante el día por su ego, se deja llevar por sus emociones negativas, anda discutiendo todo el día, anda amargado, enojado, es una víctima fácil de este. En Chile, en todos lados se ha visto, y tiene periodos de actividad y periodos de no actividad, y eso está relacionado con lo que es hablemos así, un sistema o un calendario esotérico de actividad del animal. Pero este ser, en el fondo no es un animal, sino que es como les digo, una entidad con inteligencia, facultades, y que sabe lo que hace. No es algo que anda cazando gallinas o atacando personas por ser un animal, sino porque es un ser demoníaco. Hay muchas especies que se creen que son animales, pero en el fondo no son animales, son entidades que viven en otra dimensión, podríamos llamar el bajo astral. Así como hay muchos seres humanos, también hay muchas entidades oscuras, entidades, espíritus, que andan por esa dimensión, pero también aparecen en la parte física, y a veces dispositivos electrónicos como cámaras lo detectan. En el fondo es una entidad que vive en esa región. Yo quisiera agregar que este tipo de criaturas a lo largo de la historia siempre han estado presentes. Hay relatos, hay cuentos, en todas las tradiciones germánicas, la tradición latina, la tradición oriental, de este tipo de criaturas que atacan un poblado, que se llevan a los niños, que siempre han existido. El problema actual es que, como esta humanidad está alejada de la espiritualidad, cada vez la espiritualidad es considerada como primitiva, la religiosidad es motivo de burla y risa. Estas criaturas están en su salsa porque estas criaturas se mueven en un marco de leyes y de reglas. Es decir, eso de que el vampiro le hace mal el ajo, o a la señal de la cruz, o el agua bendita, cada vez todas estas cosas que son tomadas en broma realmente son artilugios que estos seres evitan. Entonces, ¿por qué hoy en día es tan interesante tener un conocimiento sobre estas criaturas? Las criaturas existen y muchas veces se pasean dentro
en la población, en la muchedumbre, en la gente, la humanidad, como su conciencia duerme profundamente, puede pasar al lado de una criatura de esta y no la ve o no la reconoce, porque estas criaturas se alimentan de personas que están con la conciencia dormida, ¿verdad? Y aparte que están dormidos, están desprotegidos, porque este alejamiento de la humanidad de todo lo que huela a espiritual ha hecho que el escenario de donde se desenvuelven estas personas, estas criaturas que en la antigüedad se escondían en los bosques, ¿se acuerdan que antes decía el bosque está encantado, o las cavernas? Ahora andan a la luz plena del día porque no tienen artilugios, elementos, religiones, conjuros que los puedan contrarrestar, porque la humanidad, reitero, está viviendo una época de materialismo ateo y se ha olvidado de todas estas tradiciones, resguardos que los seres antiguos tenían, ¿verdad? Ese respeto o ese temor de Dios se ha ido desapareciendo, y en la medida que se ha ido desapareciendo, han ido aumentando las oportunidades, se han ido dando escenarios favorables para que todo este tipo de criaturas se expresen, se manifiesten, se alimenten y se desarrollen a voluntad. Por lo tanto, la mayoría de las personas no se dan cuenta, o cuando se dan cuenta ya es tarde, y no se sienten alarmados, se ríen, piensan que esto es una fantasía, que son dibujos animados, que son cosas antiguas que no existen, pero de que existen, ¿verdad? Y nosotros, todos aquellos que estamos en este camino del despertar de la conciencia, debemos estar atentos, siempre informados, y conocimiento que nos permita defendernos y alejar estas criaturas que tienen sus guaridas, que tienen sus escondites, que tienen sus rituales, que tienen la capacidad de entrar y salir de este mundo, y por eso es tan difícil combatirla, ¿verdad? Pero ellos generalmente, o casi en su totalidad, aborrecen la luz. Por lo tanto, si nosotros nuestras vidas las enfocamos en esta búsqueda del despertar de la conciencia, en esta búsqueda de la gracia divina, vamos a estar protegidos de todo este tipo de criaturas. Que, por ejemplo, vamos a nombrar los reptiles, los reptilianos que viven en cavernas, que ciertas radiaciones solares no le permiten desenvolverse a plena luz del día. Algunos sí, hay grados y grados dentro de estos reptiles, y que se alimentan de vísceras, carne humana, preferentemente de niños, mujeres, que son muy inteligentes, que tienen dominio de la ciencia, dominan la genética, han creado nuevas especies con las cuales se alimentan, así como nosotros criamos ganado y buscamos una vaca que sea bien gorda para que nos dé harta carne. Ellos se alimentan de seres humanos y derivados de los seres humanos, es decir, mutaciones que ellos han experimentado entre humanos con animales, y está documentado. De algunas naciones de acá de Sudamérica han penetrado en estas cavernas y han encontrado ejemplares humanoides en jaulas, pero que a la vez tienen el aspecto humanoide, pero si se fijan de cerca tienen mutaciones distintas, y son las creaciones de estas mismas criaturas que crían, como quien dice, conejillos de India para comerse. Eso existe, y estas criaturas también están presentes aquí en Chile. Mira, me gustaría hablar un poquitito de lo que tú mencionaste, que es muy cierto, y de hecho hace poco una persona me pidió ayuda por un ente que habitaba en una casa, ¿ya? Y esa casa donde estaba habitada, donde habitaba este ente, era una pieza que no tenía ninguna ventana, una pieza interior donde no le llegaba el sol, y ahí vivía ese bicharraco, y por eso me acordé cuando tú lo mencionaste. Y otros casos que también me ha tocado ver también, que aborrecen la luz, y justamente viven en piezas de casas que no tienen ventanas al exterior, y eso se da y la gente no se da cuenta. No hay nada más peligroso que tener una habitación que no tenga una ventana que le llegue el sol, porque eso favorece
la proliferación de estas entidades que, como tú dijiste, aborrecen el sol, y eso es cierto. Y bueno, eso por ese lado. Y por lo otro es, en realidad nosotros somos una granja humana, somos una verdadera granja humana. De hecho hay uno de estos individuos que hizo una entrevista en internet que se llama Entrevista a la Certa, ustedes la pueden buscar en internet, que es real. Que uno de estos bichos habla, incluso habla de que ellos tienen que viven en cuevas y tienen ganado. El periodista que entrevistó a la Certa pensó que el ganado era ganado vaquita. Claro. Pero no, eran seres humanos que ellos comen como ganado. Pero y mutaciones de ser humano. De la Certa, entrevista a la Certa, lo pueden buscar en internet. Pero sí, somos una granja humana. Sí, y lo que a veces nosotros no comprendemos, porque nuestro pequeño y limitado mundo a veces va de la casa al trabajo, a la casa al trabajo, al deporte, la cerveza el fin de semana, pero no comprendemos que vivimos en un mundo tan pequeño, dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, y no comprendemos, por ejemplo, que así como nosotros tenemos derecho de comernos un animal, existen seres que tienen, aunque no quepa en nuestro entendimiento, en nuestra moral, están autorizados para comer seres humanos. Están, hablemos así, un escalafón por encima de la escala que el ser humano. Cosa que uno no puede comprender, porque en la mente de uno hay cosas que están más allá de la mente. Y todos estos fenómenos ocurren a vista y paciencia de todos. Pero como la conciencia duerme, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta porque no queremos salir del sueño. Es como aquella persona que está durmiendo y no quiere ser despertado, porque la realidad es terrible, es cruda. En algunas partes de Norteamérica, como México, en algunas partes del desierto de Sonora y eso, se trafican containers, se trafican con el tráfico de personas que existe, que es una realidad que se oculta porque hay intereses. Porque si existiera la voluntad de todos, de la gente de bien, de acabar con esto, se haría. Pero no se acaba porque hay intereses creados, hay convenios. De hecho, muchos gobiernos hacen convenios con estos reptilianos, con estas razas que habitan bajo la tierra, que tienen bases. En Dulce hay una base gigante que fue atacada y fue semidestruida, pero todavía tiene muchos niveles hacia abajo que no ha sido tocado. Existen bases subterráneas donde viven estos seres, y donde existen convenios con gobiernos que son convenios de no agresión. Tú me das cierta cantidad de almas de personas y yo te dejo tranquilo. Y por eso hay tanta desaparición, tanto rapto de sobre todo mujeres y niños, porque ellos los prefieren. Es como comerse un lechón joven que comerse una vaca vieja, van a preferir siempre el niño. Y además ellos tienen algo que nos envidian a nosotros, que es la espiritualidad. El alma que tiene el humano, para ellos es algo incomprensible, es algo que está mucho más evolucionado en estos seres oscuros, que no tienen la capacidad de despertar conciencia, no tienen la capacidad de liberarnos. Entonces ellos, una forma de envidia, de rabia, ellos tienen rituales donde, por ejemplo, aterrorizan a sus víctimas antes de ser devoradas, consumidas, para producir una sustancia que se conoce como adrenocromo, que los llena de fuerza, de energía, pero como dentro de sus tradiciones y su religión de ella, la religión de estas criaturas es una religión oscura, que los mantiene siempre en un nivel de ahí hacia abajo, no como la raza humana, que la raza humana tiene un alma, una esencia y la posibilidad de desarrollarse. Entonces todos estos seres ni siquiera soportan la radiación solar, siempre viene a oscura. Se han dado cuenta que todas estas criaturas viven en las tinieblas, en cavernas, en bosques oscuros, bajo el agua, en diferentes lugares, siempre en las tinieblas, Por lo tanto, si nosotros buscamos la luz, estamos en constante búsqueda de la gracia divina, estas criaturas no nos van a afectar. Que la gente tenga claro que cuando una persona tiene una vida normal, o sea, come, trabaja, se reproduce, envejece y muere, en el fondo ante
hablemos así, entre la divinidad, es considerado un animal intelectual. Al ser considerado un animal intelectual, estas criaturas tienen derechos sobre nosotros. Tienen potestad, correctamente. Potestad. Pero cuando una persona comienza o hace el esfuerzo por despertar la conciencia, comienza a hacer un trabajo interior de eliminación de todos los detalles, defectos que uno carga, de hacer un esfuerzo, disciplinarse para llegar a un estado del verdadero hombre, ya no es considerado ante un el animal. universo un animal. Claro. Entonces estas criaturas no pueden atacar a esa persona o comérsela. Entonces hay que dejar bien en claro, pero lamentablemente gran parte de la humanidad está en el estado, estamos en el estado animal intelectual. Entonces somos ganados para ellos tienen derecho y no sienten ningún remordimiento. Es más, a veces podemos ser regalones de ellos y no nos hacen nada, pero como cuando uno tiene animales y uno tiene vaquitas que les gusta y otras vaquitas que se las come, o gallinas que nunca les va a hacer nada, o gallinas que se comen. Porque cuando uno se enfrenta a un reptil, por lo general lo que aconsejan los militares americanos, porque ellos conocen, es que uno arranque. Esa es la única opción que tiene, no tiene ninguna otra opción. A menos que sea una persona con conciencia despierta, que en ese instante la criatura se va a alejar, porque no va a poder enfrentarse contra esa luz. Dice que estas criaturas, específicamente los reptilianos, tienen un poder hipnótico muy fuerte. Claro. Y que te paraliza. Claro. Debe ser como un gato cuando hipnotiza al ratón, que el ratón queda paralizado. Es un poder muy fuerte que incluso cuando uno quiere hablar, la voz no le sale. Uno quiere moverse y los músculos no le obedecen. Uno quiere rezar y se le olvidó la oración, no puede. Es un poder tan fuerte, tiene una mirada tan penetrante, y manejan cosas como la telepatía, tienen muchas facultades mentales muy poderosas. Por eso, lo que decía José Antonio, de que el consejo más cuerdo para como nosotros estamos es huir, arrancar y no enfrentarlo. Pero si por ABC motivo nos toca enfrentarnos a estas criaturas, como decía anteriormente, existen ciertos artilugios, ciertos conjuros, ciertos elementos que podemos manejar para poder defendernos o al menos para poder salvar la vida, ¿verdad? Pero ellos son criaturas de la oscuridad. El poder de ellos es tan grande, es tan poderoso que no cabe en nuestro entendimiento el poder y la maldad y la naturaleza de estas criaturas infradimensionales que viven en otras dimensiones, pero sí tienen esa capacidad de entrar y salir y penetrar en nuestro mundo. Por lo tanto, el mejor consejo es vivir en la luz, es buscar la luz, porque eso es lo que nos hace libres, nos hace inmunes ante estas personas. Y voy a nombrar el caso, una experiencia de una persona X que fue visitado por uno de estos seres, pero esta persona X, de una manera o de otra, estaba realizando un trabajo, si bien no era un trabajo perfecto, estaba haciendo un trabajo sobre sí mismo, y el único objetivo de esta criatura fue sentarse a los pies de la cama, observarlo, mirarlo, y es una lucha de poderes, decirle: aquí estoy yo y soy más poderoso que tú, y cuando yo quiera te puedo matar, y sin mover los labios, simplemente un mensaje telepático donde la persona queda absolutamente inmovilizada, no puede moverse, no puede recurrir a una palabra. Entonces la criatura sabe que no puede atacar, no está autorizada para atacar a esta persona, pero sí puede amedrentarlo, decirle: aquí estoy yo, etcétera. Entonces, mientras nosotros estamos realizando un trabajo, estamos siendo protegidos, estamos bajo la logia blanca, estamos protegidos con fuerzas que son mucho más poderosas que las fuerzas de la oscuridad. Por lo tanto, nosotros debemos afiliarnos, debemos juramentarnos a la logia blanca, para de esa forma
emprender un camino, si bien es difícil, es el camino que nos lleva a la luz, y durante este camino siempre vamos a estar nosotros asistidos por la divinidad. Dejar vivir, cada uno tiene su espacio, ellas tienen sus actividades, nosotros las nuestras. Si por ese motivo nos toca toparnos con estas entidades, existen formas, existen herramientas para poder defendernos de ellos, pero lo recomendable es no meterse con ellos, no ir a meterse a las patas de los caballos, como se dice, ¿verdad? Y muchas de estas criaturas o demonios, yo los considero demonios o gárgolas, han sido traídas por los mismos humanos a través de rituales que se han hecho. Claro, son como portales que pasan para acá y después se quedan aquí. Se quedan aquí. Y aquí en Chile, hay que decir la verdad, se han hecho esos rituales y se siguen haciendo. Pero nosotros, como estamos entretenidos en la vida, no nos damos cuenta. Pero llega el momento en que uno ya tiene que tomar responsabilidades. Y esto es real. Y está ocurriendo en este país, como en otros países. Entonces invitamos a la gente que observe su entorno, que esté atenta, porque uno aparecen esas criaturas, sí, realmente aparecen, y a veces cosas malas que nos ocurren es producto de que ellos nos han llevado a hacer esas cosas malas, que quizás la mayoría de la gente que nos está escuchando nunca le ha pasado nada, pero en estos tiempos cada vez se va haciendo más latente, más físico este tipo de ataques y criaturas que hay en nuestra dimensión. Sí, bueno, estamos en el canal Meditación Activa. El tema de hoy es criaturas sobrenaturales, criptozoología, ¿cómo era, Jorgito? Bueno, un tema muy interesante. Si te gusta este tema, si es de tu grado, es decir, de tu interés, danos un me gusta, comparte en tus redes sociales. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok, con todos estos temas relacionados con cosas que salen más allá de la mente, que están más allá de la comprensión humana, pero que son grandes realidades que se desenvuelven día a día entre nosotros y no tenemos la conciencia activa para poder darnos cuenta de todos estos tipos de fenómenos. Si tienes alguna experiencia que nos quieras contar, algo que te ocurrió relacionado con este tipo de seres, cuéntanos en los comentarios, en la cajita de comentarios, déjanos tus comentarios, cuéntanos tu historia para complementar este tema y haznos tus consultas si las tienes, y te agradecemos mucho que te suscribas al canal, porque eso nos ayuda a nosotros a llegar a todas las personas que les interesan estos temas del despertar de la conciencia y todos los misterios que lo envuelven. Bueno, sin más, les agradezco a todos su atención prestada a esta charla tan interesante, y los invito a suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.